Bueno, chiquillos, otro de los ejercicios que está presente en la guía es que ustedes lean un texto y puedan clasificarlo según sus tipologías textuales. Tenemos dos grandes grupos. Estos son los textos literarios y los textos no literarios. Los literarios son aquellos que nos cuentan una historia ficticia creada por un autor. Y los no literarios nos cuentan hechos reales, por ejemplo, las noticias que vemos día a día. Dentro de los géneros literarios tenemos el subgénero narrativo, donde un narrador nos cuenta la historia que les pasa a personajes en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, aquí tenemos cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Los cuentos obviamente todos lo conocemos, así que no los voy a sobreexplicar. Las fábulas son muy parecidas a los cuentos, un poco más breves y generalmente sus personajes son animales y al final de esta historia nos queda una enseñanza. Tenemos después otro subgénero que vendría siendo el género lírico, donde un narrador, ¿cierto?, nos cuenta sus sentimientos, ¿ya? O los sentimientos del hablante lírico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos los poemas, las canciones, que si nosotros lo empezamos a analizar son especies de poemas, ¿cierto? Pero con ritmo y con musicalidad, ¿cierto? A través de instrumentos musicales. Y finalmente tenemos el subgénero dramático, que es el que posteriormente se representa en un escenario a través de actores. ¿Ya? El subgénero dramático, chiquillos, es el típico texto donde vemos el nombre del personaje, dos puntos y el diálogo que éste dice. Por otro lado, en los textos no literarios tenemos el subgénero de textos informativos, que son todos aquellos textos que nos entregan noticias, información real. ¿Ya? Tenemos los instructivos que nos enseñan a realizar algunas labores. Por ejemplo, las recetas de cocina o el manual de uso, cómo yo debo utilizar algún instrumento, alguna especie de herramienta que me compré. Y tenemos finalmente el texto normativo que nos indica las reglas que debemos seguir en ciertas instituciones, los decretos o los reglamentos.